pero deberían de narrarse continuamente, no porque el milagro sea necesario. El milagro lo hace Dios esporádicamente para los no creyentes, porque vale mucho más la palabra de Cristo, sino que nosotros debemos de comprender que Dios ha querido que esas personas incrédulas reciban la fe, y que nosotros, los que somos católicos, que a veces perdemos la fe por meses, porque hay católicos que no vienen a misa, quién sabe desde cuándo, hay personas que no se confiesan y no comulgan desde que hicieron su primera comunión y están bautizados. Entonces, Dios ha realizado sus milagros para los no creyentes. Y a nosotros, como católicos, nos sirven para fortalecer nuestra fe y despertar un mayor amor a Jesús sacramentado. Como son muchos los milagros eucarísticos, yo los he dividido en 4 grupos, 4 grandes grupos. Primer grupo, milagros eucarísticos históricos. Ahí no interviene la ciencia para nada, solamente la historia, que mediante los testigos oculares y con sus firmas dan testimonio de la verdad de estos hechos. En la historia de la Iglesia hay muchos milagros eucarísticos históricos, pero yo acostumbro narrar en esas conferencias 2 de los milagros eucarísticos históricos más importantes en la historia de la Iglesia. El primero es el caso del milagro eucarístico de Tolosa, sucedido en el año de 1225. Este milagro de Tolosa se puede comprobar hoy, en el año 2004, mediante la consulta a las enciclopedias en todos los idiomas. Y si vamos a esa ciudad de Francia en donde sucedió, llamado Tolosa, los habitantes son católicos, apostólicos romanos, desde el año de 1225. Puede ser breve, es una pequeña introducción para después pasarles a ustedes las fotografías. En el año 1225 estaban ubicados en Tolosa los enemigos más grandes que ha tenido la Iglesia combatiendo la Eucaristía. Y la Iglesia decidió comisionar a un sacerdote franciscano muy humilde para que se fuera a meter en esa boca de lobo y predicar el misterio de la Eucaristía. Y allá fue. Y cuando estaba predicando, los habitantes se enojaron y quisieron sacarlo a patadas del pueblo. Pero esos herejes tenían un jefe que retó públicamente al sacerdote y le dijo: mira, quítate de sermoncitos. Si tú afirmas que en la hostia consagrada está Jesucristo, que es Dios, demuéstralo. Como el sacramento de la Eucaristía es un misterio más sublime, es un milagro metafísico, el sacerdote tuvo que pedir a Dios una ayuda especial para decirle: Señor, ayúdame para la conversión de este pueblo. Y Dios escuchó. Inspirado por el Espíritu Santo, le contesta al hereje con esas palabras: bueno, ¿y qué milagro quieres? ¿Y qué milagro quieres? Es decir, un milagro eucarístico a la carta, como cuando entramos a un restaurante y pedimos chilaquiles con queso, un mole de olla, un pozole. El hereje se quedó mudo, no sabía qué contestar, hasta que se le ocurrió decirle al sacerdote: mira, vamos a terminar pronto con este cuento, vamos a las pruebas. Yo tengo en casa una mula, la voy a dejar sin comer 3 días, y dentro de 3 días nos vemos aquí. Tú traes eso que dices que es la Sagrada Eucaristía, yo traigo a mi animal muerto de hambre y el zacate que le gusta. Tú le presentas la Eucaristía a mi animal y yo le aviento el zacate, a ver qué pasa. A los 3 días el jardín estaba lleno de herejes y el sacerdote va al templo
abre el sagrario, toma una hostia consagrada en sus manos y se dirige al jardín. Y como era sacerdote franciscano, todos nosotros sabemos que San Francisco de Asís era muy cariñoso con los animalitos. Y cuando estaba enfrente de la mula con la hostia consagrada mostrándosela, el sacerdote le dijo al animal: criatura del Señor, aquí está Jesucristo, que es Dios, Señor del cielo y de la tierra. Y luego 3 veces le dijo, subiendo el tono de su voz: adóralo, adóralo, adóralo. En ese momento el hereje le avienta el zacate y sucedió el famoso milagro eucarístico de Tolosa. Porque el animal hambriento no tan solo rehusó el zacate, sino que dobló sus manitas, se arrodilló y agachó la cabeza para adorar a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Y el hereje se enojó y le dio de palos, y el animal no se incorporó. Y cuando se dio por vencido, el primero que se puso de rodillas fue él, junto al animal. Y cuando todo el pueblo de Tolosa miró que su líder, que su jefe estaba de rodillas, los habitantes silenciosamente fueron doblando sus rodillas para no ser peores que la mula y adorar a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Y se convirtió todo el pueblo. Y ustedes me podrían preguntar: oiga, señor Sosa, ¿y cómo se llamaba el padrecito? El sacerdote lo veneramos hoy en la iglesia con el famoso nombre de San Antonio de Padua. Y otro milagro eucarístico histórico que a mí me sacude fuerte es cuando en el año de 1250 Santa Clara de Asís defendió la vida de sus religiosas ante los musulmanes que iban a asesinarlas y a quemar el convento. Santa Clara estaba enferma, estaba postrada, y cuando supo esta noticia le pidió a Dios fuerzas sobrenaturales para ver qué hacía para defender a sus religiosas, y Dios se lo concedió, porque se le ocurrió tomar en sus manos la custodia con el Santísimo Sacramento y salió a la puerta del convento para recibir a los soldados. ¿En qué consistió el milagro? Consistió en que de las hostias consagradas brotaron rayos de luz más fuertes que los del sol y cegaron momentáneamente a los soldados. Muchos se convirtieron, otros huyeron, pero de esa manera Santa Clara defendió la vida de sus religiosas en Asís. Segundo grupo, que es muy breve, solamente quiero suplicarles que me escuchen con cuidado, porque yo quisiera que este gimnasio, aquí estuvieran todos los testigos de Jehová, estuvieran todos los mormones, estuvieran todos los ateos, y se burlan de los sacerdotes, y se burlan de la Iglesia Católica, porque lo que voy a decir sí se puede ir a ver. Es decir, de aquí en adelante me voy a referir a milagros eucarísticos apologéticos, que se pueden ver, que se pueden fotografiar, que permanecen desde hace muchos siglos en exhibición y que muchos de ellos han sido estudiados por la ciencia moderna para comprobar su autenticidad. Segundo grupo, me refiero a hostias consagradas incorruptas que permanecen a la intemperie desde hace muchos siglos sin sustancias conservadoras. Se pueden ir a ver. Yo conozco la hostia consagrada más antigua que existe sobre la tierra. Está depositada en un hermoso cáliz que se encuentra
en el Coro de las Dueñas, en la ciudad de Zamora, en España. Y esta hostia está blanca, y fue consagrada en el año de 1159. Para los incrédulos, para los hipercríticos, yo les pediría lo siguiente: ¿de qué está fabricada una hostia? De un poco de harina y de agua. ¿Es pan? Es el pan de vida, el pan de Dios, le llama San Juan. Bueno, pues si es pan, hoy en la noche dejen ustedes encima de la mesa del comedor unas piezas de pan y traten de comérselas dentro de 5 años. Pues no, el pan se pudre, se echa a perder. Y solamente en la iglesia hay milagros eucarísticos en donde hay hostias consagradas e incorruptas. Las más famosas son las hostias consagradas e incorruptas que están en la preciosa ciudad de Siena, en Italia. Estas hostias fueron profanadas la noche del 15 de agosto del año de 1730. El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María. Y Siena está consagrada a esa devoción, a esa verdad. ¿Qué sucedió el 15 de agosto de 1730? Los sacerdotes se reunieron en la catedral para la celebración de la fiesta, abandonaron sus templos y en uno de ellos entraron los ladrones, violaron el sagrario y se robaron el copón conteniendo 231 hostias consagradas. Y como es natural, las fueron a tirar. Y las fueron a tirar en un lugar inmundo. Al día siguiente los sacerdotes regresan, ven el sacrilegio y toman el acuerdo con el pueblo de hacer 3 días de oración. ¿Para qué? Para que Dios se dignara manifestar de una manera física en donde habían sido tiradas estas hostias. A los 3 días cumplió Dios como siempre cumple, atendiendo la oración. Y entonces ese lugar inmundo lleno de telarañas, a la luz del día brotó una luz sobrenatural. Se les avisó a los sacerdotes, acudieron y rescataron las hostias que habían sido robadas 3 días antes. Se regresaron al sagrario y, como es natural, la gente acudió al templo pues para dar gracias, lo que se llama desagravios. Y pasó un mes, y pasó un año, 25, 50, 100 años. Y hoy, en el año 2004, estas hostias están intactas, no están dobladas, no están quebradas, allí en Siena. Ese solo milagro eucarístico, para explicarlo, es delicioso. Yo tardaría 1 hora, porque es maravilloso. Ahora me dirijo a ustedes, no así en grupo, sino en lo privado. ¿Qué te pasaría a ti, joven? ¿Qué te pasaría a ti, señorita? A usted, señor, a usted, señora. Si tuviera la dicha de ver de cerca que de una hostia consagrada sale luz sobrenatural, la pregunta es, ¿qué haría? ¿Caer de rodillas? Caer de rodillas para adorar a Jesucristo que está en la Eucaristía. Pues en Siena no sale un rayo de luz de las hostias, salen ascuas de luz que van ustedes a ver en la pantalla. Termino esta plática diciéndoles: tercer y cuarto grupo de milagros eucarísticos son los casos de sacerdotes que, como humanos que son, han dudado y en ciertos casos han perdido la fe
en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. ¿Y qué ha hecho Dios? Grandes, imponentes milagros eucarísticos que se pueden ir a ver. Porque el sacerdote incrédulo, al pronunciar las palabras de la consagración, que aún estando en pecado el sacerdote consagra, después la hostia blanca que tiene en sus manos se convierte en carne humana, y el vino consagrado que está en el cáliz se convierte en sangre humana. En mis 29 años que tengo como investigador de milagros eucarísticos en el mundo, yo he tenido la dicha de ver a 5 centímetros de distancia 44 hostias consagradas convertidas en carne humana y vino consagrado convertido en sangre. ¿Qué creen ustedes lo que yo siento cuando estoy frente al sagrario? ¿Qué creen ustedes lo que yo siento cuando está el Santísimo expuesto? ¿Y qué creen ustedes lo que yo siento cuando comulgo? Yo le pido a Dios, de una manera muy humilde y sencilla, que esta pequeña plática nos transforme de lo helados que estamos en la fe en ardientes llamas de amor a Jesús sacramentado, para asistir a misa con alegría, con devoción, para aprovechar la liturgia, para participar y para no dejar de comulgar. Ahora vamos a demostrar los milagros eucarísticos apologéticos en la pantalla. Como son más de 400, es imposible darlos todos, pero vamos a pasar solamente 8. Vamos a terminar dentro de unos 20 minutos, media hora, para después aquí sacar algunas conclusiones. Muchas gracias por haber escuchado. Seguramente alguna vez se habrán ustedes preguntado cuándo, a qué hora y en dónde se celebró la primera misa. La primera misa se celebró al atardecer del jueves 6 de abril del año 30 en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo pronuncia sobre el pan y sobre el vino las mismas palabras que todos los sacerdotes pronuncian en media misa en el momento de la transubstanciación, de la consagración. Junto a Jesucristo están los apóstoles, y todos los obispos católicos del mundo son legítimos sucesores de estos apóstoles. Y los obispos son los únicos que pueden consagrar sacerdotes para siempre. Allá afuera en la calle, la gente dice que el sacerdote católico es un burócrata, es un empleado de la iglesia a tiempo completo. Y otros dicen, no, es un profesionista. Mentiras. El sacerdote católico tiene 2 poderes:
que le vienen directamente de Cristo y son los siguientes. El primero, perdonar y retener los pecados mortales en el sacramento de la confesión y regalarnos la gracia en los demás sacramentos. Y el segundo poder sobrenatural es que, con solo hablar, le cambian la sustancia al pan y al vino para convertirlas en la sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por eso al sacerdote, él siempre pide oraciones y debemos de hacer oraciones por él. La que sigue, por favor. Este cáliz existe en la actualidad. Hay documentación exhaustiva y fehaciente de que es el cáliz verdadero que nuestro Señor Jesucristo tomó en sus manos para consagrar el vino en aquella primera misa que conocemos con el nombre de la Última Cena. Mide 17 centímetros de altura y es de ágata. No tenía estas joyas, eso fue de reciente, se pusieron recientemente. Mide 17 centímetros de altura y este cáliz se encuentra en la Catedral de Valencia, en España, y se muestra públicamente todos los domingos a las 6 de la tarde. La siguiente, por favor. Momento sublime, momento grandioso, el de la consagración. El sacerdote, después de consagrar la hostia, la eleva para que nosotros adoremos a Cristo de rodillas. Después, el sacerdote regresa la hostia al altar y también se arrodilla. Contemplemos las manos consagradas del sacerdote. Estas manos son las que derramaron en nuestra cabeza las aguas bautismales recién nacidos. Estas manos sacerdotales del obispo son las que nos dan el sacramento de la confirmación. Estas manos son las que nos absuelven en el sacramento de la penitencia. Estas manos son las que nos dan la Sagrada Comunión. Estas manos son las que nos llevan el viático en el sacramento de la extremaunción, y son las manos que bendicen nuestro matrimonio. Manos consagradas que debemos de besar con todo respeto. En la larga lista de los milagros eucarísticos, que son más de 400, tenemos documentados los casos en donde las hormigas han respetado hostias consagradas. Las abejas han respetado hostias consagradas. El mar en las tempestades ha respetado la Eucaristía, como es el caso del transatlántico varado en las Islas Mulaces en los Estados Unidos, que gracias a la Sagrada Eucaristía flotó nuevamente después de la consagración que se celebró a bordo. También el fuego en los incendios ha respetado la Eucaristía. Y por qué no decirlo, las ovejas, los animales, los caballos se han arrodillado ante una hostia consagrada. En la historia de los santos se les presentaba una hostia no consagrada y la persona no se inmutaba. Pero cuando se le presentaba una hostia consagrada, instantáneamente sentían la presencia real y caían de rodillas para adorar a Jesucristo en la Eucaristía. Pasemos a la siguiente, por favor. Con qué unción, con qué respeto el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el vino. Eleva el cáliz, lo regresa al altar y él también se arrodilla. La siguiente, por favor. Vayamos a la geografía. Hay milagros eucarísticos en todo el mundo. Aquí solamente presento Europa. Portugal, milagro eucarístico en Santarém. Y son 60 los milagros eucarísticos que hay en España. Aquí está Francia, aquí está Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e Italia. Cosa curiosa,
La hermosísima ciudad de Ámsterdam fue fundada por un milagro eucarístico. He narrado el milagro eucarístico en España de la hostia consagrada más antigua desde el año de 1159 en Zamora, y también he narrado el milagro eucarístico en Tolosa, cerca de Lourdes, en Francia, con la frontera con España. Voy a pasar un cuadro que es famoso en el mundo y que representa este milagro. Adelante. La mula arrodillada, adorando al Santísimo Sacramento que San Antonio de Padua tiene en sus manos. Al fondo, el hereje despreciado con su zacate por al animal muerto de hambre, que prefirió adorar a Jesucristo en la Eucaristía. La que sigue, por favor. Solamente nos vamos a concentrar en Italia. Y aquí cada punto rojo, como en los de Europa, son ciudades en donde ha habido milagros eucarísticos. Sus nombres están aquí. Voy a narrar el milagro, a presentar a ustedes el milagro eucarístico histórico de Santa Clara. ¿La que sigue? Esta estampa la conocemos todos, es el momento en que Santa Clara presenta la Eucaristía a los soldados. Este milagro está en las enciclopedias. La que sigue, contemplemos, admiremos la hermosísima ciudad de Siena en Italia. Aquí está la catedral, la plaza de campo, que es el centro de la ciudad, y voy a mostrarles a ustedes el cáliz que contiene las hostias consagradas incorruptas desde el año de 1730. Aquí están. La que sigue es una sorpresa. Adelante. Su Santidad el Papa de rodillas adorando la Eucaristía, el milagro eucarístico de Siena. Ahora prepárense, porque la pregunta sigue estando viva. ¿Qué sentirían ustedes si viesen a unos centímetros de distancia lo que enseguida voy a presentar? Adelante. Del cáliz con las hostias consagradas brotan ascuas de luz sobrenatural. Adelante. Ahora voy a narrar el milagro eucarístico apologético más importante en la historia de la Iglesia, que por cierto se puede ya ver. Era el año de 1236, cuando un sacerdote alemán, entonces era Bohemia, no era Alemania, este sacerdote llamado Pedro de Praga le ganaba la risa en el momento de la consagración. Dejó de celebrar, le vino remordimientos y entonces prometió hacer un viaje a Roma para postrarse en las tumbas de San Pedro y San Pablo y pedir a Dios que le regresase la fe en el Santísimo Sacramento. Se encaminó, pero no alcanzó a llegar. Le ganó la noche y se quedó a dormir aquí, en Bolsena. Les presento la fachada de la Basílica de Santa Cristina, en donde está un pequeño altar, donde se realizó el milagro. La que sigue. Cuando el sacerdote llegó a esa ciudad, los habitantes le pidieron que celebrase, pero él se negó. Ante la insistencia de los fieles, aceptó celebrar en este altar que era el único que existía, y antes de celebrar se puso de rodillas para pedir perdón a Dios, y así celebró. Llegado el momento de la consagración, le volvió a suceder lo mismo. Se burló de la Sagrada Eucaristía, porque pensó, ¿cómo es posible que yo, siendo pecador, lleno de grandes miserias humanas, lleno de defectos, con solo hablar, sea capaz de cambiarle la sustancia al pan y al vino para convertirlas en la sustancia de Cristo resucitado? Imposible. Pero después, el sacerdote, al partir la hostia consagrada sobre el cáliz, de la hostia brotó una inmensa cantidad de sangre. La sangre cayó en el cáliz. El vino consagrado se convirtió en sangre y se derramó. El sacerdote gritó, se asustó
y con sus manos quería impedir que la sangre manchase el corporal y el altar. No lo logró. Se empapó materialmente sus manos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y se bajó del altar corriendo y no sabiendo a dónde ir, se quedó un instante parado frente a este altar. Instante que fue suficiente para que de sus manos escurriera al piso una gran cantidad de sangre. Son 4 piedras manchadas con la sangre de Cristo de este milagro eucarístico muy famoso de Bolsena. Voy a mostrar estas piedras. Aquí están 4 piedras manchadas con la sangre de Cristo. La sangre está roja, muchas, pero muchas gotas de sangre y este charco. Este no es sangre, es una horqueta de acero para unir la roca que se estrelló. Pues con una de estas gotas, con una broca, muy delicadamente, se extrajo una gota de la sangre de Cristo, y esa gota de sangre se le regaló al Papa Juan Pablo II, que la lleva en su pectoral. En el crucifijo que el Papa lleva en el pecho, lleva una gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo, de este milagro eucarístico de Bolsena. He dicho que es el milagro eucarístico apologético más importante en la historia de la Iglesia, porque a 30 kilómetros al oriente de Bolsena, donde está el lago de Bolsena, existe una ciudad imponente que se llama Orvieto. La que sigue, en la cúspide de esta montaña se levanta esta hermosísima catedral. Nada más que en el año de 1263 no estaba esta catedral, pero aquí en Orvieto vivía el Papa de aquel tiempo, el Papa Urbano IV, y con él vivía Tomás de Aquino. Y cuando el Papa fue informado del milagro eucarístico de Bolsena, el Papa ordenó a Tomás de Aquino para que lo fuese a comprobar. Comprobado que fue, el Papa al año siguiente, exactamente el 11 de agosto de 1264, firmó una carta en latín que se llama Bulla Transiturus, por medio de la cual establece ya oficialmente para todo el mundo católico la preciosa festividad del jueves de Corpus Christi. En la historia de la Iglesia hay 3 jueves importantes: el Jueves Santo, institución de la Eucaristía; el Jueves de la Ascensión y el Jueves de Corpus. Nunca hay que tener miedo a pronunciar las palabras Corpus Christi. En los Estados Unidos hay una ciudad en el Golfo de México que se llama así, Corpus Christi. En el Distrito Federal, en Miscuac, hay una colonia que se llama Corpus Christi. Hay instituciones científicas, escuelas, templos, parroquias, catedrales que llevan el nombre de Corpus Christi. El sacerdote, cuando nos da la comunión, nos dice el cuerpo de Cristo. Posteriormente se levanta esta catedral hermosísima, famosa en el mundo, se entra y al lado izquierdo del altar mayor está una capilla. En el centro de la capilla está un altar y un sagrario que está siempre cerrado, el sagrario. La siguiente, por favor, lo vamos a ver abierto, y dentro de ese sagrario está desplegado el corporal manchado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo del milagro eucarístico de Bolsena. La sangre sigue estando fresca. Pasemos a otro milagro. Les presento la Basílica de Santa Rita de Caccia. En esta basílica hay una hostia consagrada convertida en carne y en sangre. El milagro sucedió en Siena en el año de 1330. ¿Qué pasó? Un sacerdote, después de celebrar la Santa Misa, profanó la hostia consagrada.
porque inocentemente, sin mala fe, la tomó en sus manos y en lugar de colocarla dentro del relicario para el viático, se le ocurrió abrir su libro de oraciones y colocó ahí la hostia blanca para que también le sirviera como guía de páginas. Profanada así la Eucaristía, cuando el sacerdote abrió el libro, ya no encontró la hostia blanca, encontró lo que ustedes van ahora a contemplar. La hostia se convirtió en carne y en sangre. Traduciendo del italiano, dice Casia, Santuario de Santa Rita, la sagrada hostia ensangrentada del año 1330, proveniente de Siena. Este milagro eucarístico está en constante exposición desde el año de 1330 en la Basílica de Casia. Cuando se le coloca una luz atrás, aparece un perfil humano. El cabello, los ojos, la nariz, la boca, la barba y el oído perfectamente delineados. El penúltimo milagro, adelante. Este milagro sucedió en el año 1000 en la ciudad de Trani, en Italia. Una mujer hebrea prometió demostrar que en la hostia consagrada no estaba ni la carne ni la sangre de Cristo. Mandó robar una hostia consagrada al templo y la puso a freír en un sartén. De la hostia brotó una gran cantidad de sangre que bañó el brasero. Apareció un ángel para adorar a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. La mujer se convirtió. Y debo decirles que esta fotografía la tomé de la portada, de la primera página del Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano. El 4 de abril de 1979 yo visité esta ciudad. Y con permiso del señor obispo me permitió fotografiar esta hostia convertida en carne. ¿La que sigue? Está en ese tubito, está doblada. Esta hostia convertida en carne y en sangre se saca en procesión solemne con el Santísimo Sacramento todos los jueves de Corpus. El último milagro que voy a narrar, la que sigue, es el milagro eucarístico en la ciudad de Lanciano, en Italia. Aquí en la exposición que la universidad pone a su disposición de libros, está el libro que recientemente editó la universidad, es la edición número 15 de este milagro eucarístico en Lanciano. Lo que voy a narrar de aquí en adelante está ampliamente documentado en ese libro. Bueno, pues Lanciano se pronuncia así, la C se pronuncia como che suave, para decir Lanciano. Y Lanciano está distante de Roma 280 kilómetros, en una de las autopistas más hermosas que yo conozco. Se desayuna tranquilamente en Roma a las 7 de la mañana, sale uno a las 8 y a las 3 horas ya está oyendo misa en Lanciano. Al norte de Roma está el lago de Bolsena, que es el milagro que acabo de narrar, la ciudad de Orvieto y los demás milagros eucarísticos. Arriba de la palabra Lanciano está una placa amarilla con letras negras que dice en italiano Miracolo Eucarístico. Esa es la placa de tránsito que está en la carretera para que los turistas no se pierdan. Vayamos a Lanciano. Adelante. Esta es la ciudad de Lanciano. Esta es la cúspide de una montaña. Y se llama Lanciano porque en esta ciudad nació el centurión Longinus, que le dio la lanzada a Cristo cuando estaba en la cruz. Se llama Lanciano porque viene de la palabra lanza. La siguiente, por favor. Ese es el centro de la ciudad, la catedral, la torre cívica. La que sigue, por favor. Aquí tienen ustedes el santuario. Está administrado por los monjes franciscanos, que en el subterráneo está la capilla en donde realmente sucedió el prodigio. Voy a terminar dentro de pocos minutos. Vamos a entrar a este templo. Es muy hermoso.
Está lleno de oro, los frescos son notables. Aquí están las estaciones del Vía Crucis, el confesionario, el púlpito y el altar mayor. La que sigue, por favor. Siempre que entramos a un templo católico, hay solamente un sagrario. Pero cuando vamos a lugares en donde hay milagros eucarísticos, nos llevamos la gran sorpresa de que hay 2 sagrarios. En el sagrario de abajo está la Sagrada Eucaristía y en el sagrario de arriba está el milagro eucarístico, hostia convertida en carne y vino consagrado convertido en sangre. Para verlo, la siguiente, se utiliza una escalinata de mármol, el sagrario se abre a la parte de atrás y a 5 centímetros se ve este prodigio. Todo el mundo cae de rodillas, caemos de rodillas. En esa escalinata ha sido retratado su santidad Juan Pablo II, cuando era cardenal en Cracovia, que dejó unas palabras escritas muy hermosas. Pasamos a la siguiente, en donde al lado derecho del altar mayor y clavado en la pared es esta placa de mármol que fue labrada en el año de 1636. Ya el mármol se está borrando, las letras, pero la carne y la sangre de Cristo siguen intactas. Voy solamente a leer la primera parte, ustedes leerán después en el libro el relato porque apenas tengo tiempo, y voy a decirles lo siguiente. Principio diciendo, alrededor del año 700 del Señor. No podemos ubicarnos porque la fecha es muy lejana, pero yo elegí una fecha en la historia universal que es conocida de todos, el descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón descubrió América en el año de 1492, este milagro eucarístico del anciano ya tenía una antigüedad de 792 años. Estamos en el año 2004 y ya ha cumplido 1300 años, o sea, 13 siglos. Aquí dice sacerdote, consagración, carne, hostia, sangre, vino. Ahora vamos a contemplarlo. Adelante. El ostensorio es de oro y de plata, dividido en 2 partes. En la parte superior está la custodia y dentro de la custodia está la hostia convertida en carne. Está hueca porque esta hostia estaba doblada como la de Trani. Los sacerdotes la extendieron para que se contemplara la hostia redonda y entonces la parte central desapareció. Abajo está el cáliz, donde están los 5 coágulos de sangre provenientes del vino consagrado desde el año 700 de la era cristiana. Solamente me bastan 15 segundos de reflexión. Por favor, demos gracias a Dios de que ha realizado esos milagros eucarísticos para aumentar nuestra fe y que aumentemos nuestro amor. La custodia es de plata y aquí está la hostia consagrada convertida en carne. Esta parte es muy delgada. Y cuando se está ahí, el sacerdote coloca una luz atrás de esta hostia y uno se desmaya, se le doblan las piernas, porque a la simple vista y sin necesidad de microscopio se ve la carne, la sangre y las venas. ¿Cómo es posible que en una hostia haya carne, sangre y venas? La respuesta es muy sencilla. A Dios no le costó ningún trabajo materializar el sacramento de la Eucaristía. ¿Para qué? Como dice Santo Tomás de Aquino, nos entre por los ojos de la carne lo que vimos con los ojos de la fe desde aquel hermoso día en que hicimos nuestra primera comunión. La foto que viene es esa, al trasluz. Se ve la carne, se ve la sangre y se ven las venas. Cuando yo vi esto de cerca, caí de rodillas y me puse a llorar de agradecimiento a Dios que me permitía el favor de ver este milagro, pero también lloré de remordimientos, porque recordé cuántas veces había entrado al templo sin ir primero al sagrario, cuántas veces había asistido a misa sin devoción, y lo que es peor, cuántas veces había comulgado sin convicción. De aquí en adelante esos milagros eucarísticos nos van a servir para tener mayor convicción y certificar que Jesucristo no fue mentiroso al decir, esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre. Ahora, un acercamiento, la carne, la sangre y las venas. Otro mayor, otro, las venas. Termino la conferencia diciéndoles a ustedes solamente una noticia. La Iglesia Católica permitió que científicos desprendieran unos miligramos de la carne y de la sangre
para someterlos a un examen científico exhaustivo para demostrar si eran auténticos o falsificados. Las conclusiones son muy sencillas. Esta carne es verdadera carne humana. La sangre es verdadera sangre humana. La sangre pertenece al grupo sanguíneo AB, el mismo de la sábana santa, y cuando se preguntaron a qué parte del cuerpo humano pertenece esta carne, gran sorpresa, descubrieron que se trata de un tejido del miocardio, es decir, del corazón. Y me pregunté, ¿por qué a Dios se le habrá ocurrido materializar la Eucaristía con el corazón? Bueno, porque todos sabemos que el corazón es el símbolo universal del amor. Hasta los enamorados sacaban los troncos de los árboles, dibujando los corazoncitos. Llega el 14 de febrero y ¿para qué les cuento? Bueno, pues Cristo nos ama a nivel infinito, y de ahí dos pruebas de su infinito amor, que son las siguientes: haber muerto por nosotros en la cruz para redimirnos y abrirnos las puertas de la gloria que estaban cerradas durante todo el Antiguo Testamento. Y la segunda prueba de su amor, antes de su ascensión, Él dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo ha cumplido, quedándose con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Pues ahora rápidamente, el estudio científico tarda mucho, 2 horas, yo aquí solamente serán 5 minutos máximos y terminados. Doctor Eduardo Limón, 5 doctorados internacionales. Adelante. Al microscopio a 400 veces las fibras de la carne. Adelante. A 1700 veces las venas. Aquí, hasta un estudiante de medicina dice que se trata del corazón. Bueno, en la Iglesia Católica hay una ejaculatoria que recitamos con frecuencia y que dice así: en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Eso no quiere decir que solamente comulgamos el corazón, sino la persona completa de Cristo. Estoy haciendo una síntesis de ese estudio científico, y aquí les presento el nervio vago y el tejido sincicial. Adelante. Estamos contemplando el Sagrado Corazón de Jesús. Es el endocardio y el miocardio. Ese corazón solamente le falta latir. Adelante. Esta foto, si vieron ustedes las caras que hacen los científicos que son incrédulos, o los incrédulos que son científicos, esos señores saltan hasta el techo, porque todas las venas están llenas de sangre fresca, hasta las más pequeñas. Nada más que esta sangre, mis queridos hermanos, no tiene circulación desde hace más de 13 siglos. La que sigue, por favor. Un estudio químico, los doctores sacaron sangre de 2 personas de diferentes edades, analizaron sus contenidos y luego analizaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo y descubrieron que la sangre del anciano es igual a la sangre que hoy está corriendo por nuestras venas, porque contiene el calcio, los cloruros, el fósforo, el magnesio, el potasio y el sodio. La que sigue, el cáliz. Yo quisiera solamente recomendar a ustedes que en preparación del Congreso Eucarístico que principia el sábado, hagan la siguiente reflexión. Siempre que nos cortamos la piel le brota la sangre se seca, se hace costra, se pone negra, se hace polvo y se cae. Esta sangre sigue estando fresca desde hace más de 1300 años. La que sigue, por favor. Un acercamiento. Adelante. Un certificado que explica el por qué no son falsificados. Es exclusivamente para científicos. Y aquí tenemos un certificado de la ONU, de la Comisión Médica de la Salud, diciendo que este portento es un caso único en la historia de la medicina. Y la última fotografía. Aquí, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, les pedí a 3 científicos que bajo su firma me dijeran cuánto tiempo dura la sangre humana en los bancos de sangre del mundo. Después de una explicación, solamente concluyen
21 días. Termino diciéndoles, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón para agradecer a Dios su misericordia de haber realizado más de 400 milagros eucarísticos para demostrar de una manera objetiva su presencia real en el Santísimo Sacramento. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al señor Baltasar Sosa Chávez por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Sagrada Eucaristía y Virgen María, celebrado del 8 al 10 de octubre del año 2004, Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firman el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, excelentísimo rector de nuestra institución, y el señor Omar Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, y tenemos también un rosario con la imagen de nuestro Señor y una inscripción del foro para usted, don Baltasar. Muchísimas gracias por su participación.